Hola, hola, hermosa gente. Estamos empezando una serie nueva que se llama Metamorfosis, así como lo puedes ver ahí. Metamorfosis de la iglesia. Lo que es la transformación de la iglesia desde que comienza a ser un pequeño grupo, seguidores del Señor Jesús, hasta que es investida de poder y comienza ya lo que es formalmente la iglesia del Señor o la iglesia incipiente del capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Qué es metamorfosis? Metamorfosis es un proceso de transformación. El más común que todos conocemos es el del huevo que llega a ser mariposa. Por ejemplo, vemos el huevo, después vemos la larva, que es el gusanito, se transforma en gusano, luego en lo que le llaman pupa, que en realidad es lo que cuando éramos niños le llamábamos el bicho canasto, después sale de la pupa y ya está emergiendo para ser una mariposa adulta. Esto es muy importante porque el Señor Jesús tenía seguidores y los seguidores que tenía eran muchos y algunos de ellos los podemos encontrar como el caso de los 70 que los envió de dos en dos, después los 12 a los cuales él se dedicó 3 años y medio, los 3 últimos años y medio de su vida se dedicó exclusivamente a ellos, a enseñarles, a impartirles poder para que ellos pudieran llevar adelante el ministerio que se les había encomendado. Muchas multitudes le seguían, pero hay algo que es muy importante, que el libro o los evangelios nos muestran desde el nacimiento del Señor Jesús hasta la ascensión del Señor Jesús. Hasta ahí encontramos los relatos en los 4 evangelios. Encontramos las enseñanzas, los milagros, la vida, la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesús hasta la ascensión. Mientras que el Señor Jesús llevaba adelante el ministerio, tenía multitud de personas. Por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando Él alimentó a los 5.000, cuando Él sanaba a los enfermos, tenía multitud de personas cerca de Él. En el momento de lo que fue la muerte de Él y la resurrección, había muy pocas personas con Él. Por dar un ejemplo, en el caso de la resurrección, encontramos aquellos que iban camino a Emaús, que eran 2, uno es Cleofas y el otro no podemos saber cuál es el nombre. En otro caso estaba Pedro, estaban los discípulos, donde se le apareció a ellos, a María Magdalena se le apareció, a Tomás, el incrédulo, que lo conocemos mayormente por la incredulidad de él, que dijo hasta que no toque el costado no voy a creer, y a los 7 discípulos. Ese fue un periodo entre la resurrección y la ascensión de 40 días en el cual podemos ver que Él se le apareció a muchas personas en aquel momento. En la ascensión no está el relato en los libros de los evangelios, en los evangelios en sí, pero sí en la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15, verso 6, donde habla que había 500 en el momento de la ascensión. Ahora, el Señor Jesús le dejó cosas muy, pero muy específicas antes de ascender. Él les dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ese era un mandato que tenía. Este es el relato del Evangelio de Lucas. Pero en el Evangelio de Mateo encontramos donde nos dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el pasaje clásico de la Gran Comisión del Evangelio de Mateo en el último capítulo, del 16 al 20, del capítulo 28. Ahora, en la ascensión, o desde la ascensión hasta Pentecostés, es un periodo de 10 días. Cuando vemos, por ejemplo, la resurrección a Pentecostés son 50 días, por eso se llama Pentecostés, Pente de 5 o quincuagésima. A partir de ahí, bueno, nosotros podemos ver que había fiestas que los judíos celebraban normalmente. Por ejemplo, las 3 fiestas más importantes que tenían los judíos eran la fiesta de la Pascua, era la más importante de todas, la fiesta de Pentecostés, que le llaman también la de las semanas, la de la cosecha, la de las primicias, es la misma, y también la fiesta de los tabernáculos.
Filipos. Esas eran las tres fiestas más importantes que tenían ellos. Y en este momento estábamos en vísperas de lo que era Pentecostés. Estábamos cerquita de lo que era Pentecostés. Recordemos que desde la resurrección hasta la ascensión hay 40 días, desde la ascensión hasta el día de Pentecostés hay nada más que 10 días. Y desde la resurrección a Pentecostés son 50, de ahí viene la palabra quincuagésimo. Dice Hechos 1.8, que creo que es el epicentro del libro de los Hechos, el epicentro más bien a nivel ministerial. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén era el lugar en donde les iba muy bien, ahí comenzaron la iglesia y les iba muy bien. Era una iglesia netamente judía en aquel momento. Ya Judea era un lugar ya un poquito más expandido. Samaria eran los que eran medios familiares, pero tenían sus contradicciones con ellos porque eran mezcla de razas, y hasta el último de la tierra, hasta allá, hasta donde tenían que ir con el Evangelio de Jesucristo. El libro de los Hechos es el tratado de Lucas a Teófilo. Es un tratado que lo escribió Lucas, el médico amado, el historiador, se lo escribe a Teófilo. Ahora, el libro de los Hechos tiene como preponderancia dos personajes, y si lo podemos dividir por personaje, lo dividiríamos de esta forma. Del capítulo 1 al capítulo 12, el personaje principal es el apóstol Pedro. Ahora, desde el 13 al 28, el personaje principal es el apóstol Pablo. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, que me parece más acertado, ese es el punto de vista de personajes, pero si lo vemos desde el punto de vista de acontecimientos, yo creo que el libro de los Hechos lo podemos dividir de esta forma. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 es el Evangelio en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén les iba muy bien, era la iglesia judía, era la iglesia donde era prosperada en todos los aspectos. Vemos, y ya lo vamos a ver en detalle más adelante, este es el primer episodio que estamos viendo, vamos a ver lo que iba sucediendo en la iglesia y realmente era algo envidiable. ¿Quién no quiere ver los acontecimientos que sucedían en el Evangelio en Jerusalén cuando comenzaba la iglesia incipiente? Desde el capítulo 8 al capítulo 12 estamos hablando donde ya comienza la persecución y ya salen los discípulos, no eran los apóstoles quedaron en Jerusalén, los discípulos salen a Judea y a Samaria, que eran otros territorios diferentes o cercanos, pero eran diferentes a los que ellos estaban en aquel momento, que era Jerusalén en forma exclusiva. Y después los confines de la tierra. Los confines de la tierra, ahí vemos al apóstol Pablo con los 3 viajes misioneros. Había 3 viajes misioneros, algunos difieren, dicen 4 viajes porque le agregan el cuarto, que yo lo voy a tomar de una forma diferente, pero son 3 viajes misioneros y un viaje prisionero, donde él es tomado preso y tiene que comparecer en Roma. Ahora, nosotros hoy en día estamos escribiendo el capítulo 29 del libro de los Hechos. Algunos se molestan cuando hablamos del capítulo 29 del libro de los Hechos como la iglesia históricamente desde el momento en el que el Señor asciende y el momento en el cual el Señor mismo está formando la iglesia después del libro de los Hechos hasta el momento del día de hoy, que son 2000 años de historia, 2000 años donde la iglesia ha evolucionado en muchos de los aspectos y en otras quizás no tanto, pero sí ha tenido una transformación muy grande. Por eso le llamamos metamorfosis, porque es la transformación de la iglesia a través de los hechos, a través del tiempo. Ahora, hay algo importante. Cuando un águila tiene un pichoncito, una águila madre tiene un pichoncito, le prepara el nido. Y dentro del nido, el nido tiene espinas. Y arriba de las espinas le pone paja. Entonces, el pichoncito lo pone en ese lugar y el pichoncito se va desarrollando, pero llega un momento en el que el aguilucho tiene que decidir: o me muero por las espinas o salgo a volar. Y si se queda, muere. Pero si sale, bueno, puede haber muerte probable porque puede ser un accidente normal, el que puede llegar a tener y pierde la vida, pero normalmente lo que va a hacer es revolotear entre cerro y cerro, entre piedra y piedra, y va a empezar a volar. Ahora, la iglesia de los Hechos empezó en Jerusalén y estaba cómoda, estaba con la pajita, pero llegó un momento en el que las espinas entraron a hacerle daño. Y se dieron cuenta que tenían que salir y volar. Y el lugar donde tenían que ir era
Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Así que la iglesia tiene la dicha de tener un proceso de transformación, por eso estamos llamando metamorfosis, en el que comienza desde un grupo y llega a lo que es la iglesia de Jesucristo a través de la historia, a través de los 20 años que tenemos de historia. Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima.